Valentina, muy bien. Mira, las dos Valentina. Valentina Peña me pone química orgánica y Valentina Hernández me comenta los enlaces. Así es, tal cual como dicen las chicas del segundo medio, estábamos viendo los enlaces. Estábamos estudiando a un caballero que era muy importante en la química orgánica. ¿Cómo se llamaba ese elemento? ¿Cómo se llamaba ese elemento central que nosotros decíamos, si aparece, estamos hablando de un compuesto orgánico? ¿Se acuerdan o no? Voy a empezar a proyectar para que demos inicio a la clase mientras recuerdan quién era el elemento central de nuestra nueva unidad, el que nos va a acompañar durante todas las clases a partir de ahora. Nadie se acuerda, no puedo creerlo. Entonces, en función a la puntualidad de todos los chicos del segundo medio, vamos a comenzar con la clase el día de hoy. Obviamente, seguimos con nuestra unidad central, que es la química orgánica, contenido priorizado para este año 2020, para todos los segundos medios. Ya el día de hoy estamos a 13 de octubre y esta clase está impartida para el segundo medio A, B y C del Colegio Inglés San Luis Gonzaga. El objetivo principal de esta clase va a ser conocer las diferentes formas del carbono. ¿Cómo lo podemos encontrar en la naturaleza? ¿Ya? Es decir, sus formas alotrópicas. Cada vez que yo les mencione la palabra alotrópica, son las diferentes formas que tenemos de ver específicamente a este compuesto central de la química orgánica, que para los que no se acordaron, es el carbono. Cada vez que yo pregunte cuál es el participante y el protagonista de esta unidad, ustedes tienen que inmediatamente acordarse de esta C de carbono, ¿ya? Que es un elemento principal en estas moléculas orgánicas. La estructura de la clase de hoy corresponde obviamente a hacer un pequeño repaso acerca de la clase anterior. Vamos a ver cómo estuvo el desarrollo de la actividad, que en eso sí quiero felicitarlos porque muchos participaron enviando sus tareas. Aquellos que aún no la hayan enviado, recuerden que pueden enviarla. Ya todas las actividades que yo les estoy enviando van a ser evaluadas, por lo tanto, es importante que todos tengan todos los tickets de las tareas que yo esté enviando clase a clase. ¿Ya? Luego de que revisemos el desarrollo de la actividad, vamos a ver específicamente cuáles son estas formas alotrópicas del carbono y finalmente vamos a dar el cierre a esta clase. Por lo tanto, tal cual como habían dicho las Valentinas al inicio de esta clase, la semana pasada estuvimos estudiando un poquito de qué pasaba con este carbono que le gustaba juntarse con los hidrógenos, era muy amigo de él, y formaba una cierta cantidad de enlaces. Esa cantidad de enlaces, ¿cuánto era, chicos? ¿Cuántos enlaces podía formar el carbono? 4. 4, Fernanda, muy bien. Es así como llegamos, obviamente, a decir que el carbono es un elemento tetravalente. ¿Por qué? Porque tiene 4 electrones a su alrededor para poder formar enlace. Tal cual muestra la imagen, tenemos aquí un carbono que tiene capacidad de formar un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces y 4 enlaces. ¿A quién se va a unir? Específicamente dijimos que al hidrógeno, pero también podría haber casos en que se una a otro elemento. Y eso es lo que vamos a ir descubriendo a lo largo de toda esta unidad. Vamos a recordar, por supuesto, que estas cadenas de carbonos pueden ser muy largas. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucha disposición a formar enlaces. Entonces se van uniendo uno al lado del otro y vamos formando estructuras lineales, ¿ya? O ramificadas, pero cuyo elemento principal, y enfatizo en eso, es el carbono. En la química orgánica lo más importante, chicos, va a ser este átomo central que va a estar definido por el elemento de la tabla periódica denominado con la letra C, ya que representa al carbono. Por eso la química orgánica también la vamos a conocer como la química del carbono.
¿ya? Va a ser el estudio de todas aquellas moléculas o sustancias que contengan al menos un átomo de carbono. Todas aquellas moléculas que tengan carbono son moléculas orgánicas. Por lo tanto, estas cadenas que son muy largas, las vamos a poder nombrar. ¿A partir de qué? De una cierta cantidad de reglas que vamos a ver en las posteriores clases. Sin embargo, tenemos que evidenciar que las características principales de este carbono es que forma 4 enlaces porque tiene 4 electrones a su alrededor y que esos enlaces se llaman enlaces covalentes. ¿Ya? No podemos olvidar que este carbono es amigable, es decir, le gusta formar enlaces, porque su electronegatividad, es decir, la capacidad que tiene de atraer moléculas negativas, es intermedia. Él se lleva bien con los positivos y se lleva bien también con los negativos. Entonces, es un elemento ya muy, muy importante de estudiar. Por eso le vamos a dedicar muchas clases para poder determinar cómo son sus estructuras, cuáles son las características de esa estructura y, por supuesto, el día de hoy vamos a estudiar las diferentes formas, cómo lo vamos a encontrar presente en la naturaleza. Si ustedes se fijan, al costado inferior derecho de la pantalla, aparece una estructura del carbono formando enlaces con los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay alrededor de los carbonos, chiquillos? ¿O del carbono específicamente en este caso? 4. 4. Y eso tiene relación porque él tiene capacidad de formar 4 enlaces. Entonces se satura, es decir, está lleno cuando tiene un máximo de 4 enlaces. Él no le gusta tener ni más ni menos, solamente y específicamente 4 enlaces alrededor de él. Si ustedes se fijan, ¿por qué en esta figura que yo les presento hay líneas segmentadas, palitos y una línea que es más negrita? ¿A qué se referirá con eso? Porque son distintos tipos de enlaces, ¿o no? Ya, ¿quién me habló por ahí? Muy bien, Valentina, ahí la encontré. Excelente. Tal cual como dice la compañera, estos enlaces se están diferenciando de una manera gráfica. Es decir, vamos a tener enlaces que están en el plano, como estos que están aquí con estas líneas, típicas líneas de enlace, ¿ya? Y otros enlaces, porque esta estructura la que estamos viendo es una estructura tridimensional, es decir, en el plano de las X, en el plano de las Y y en el plano de las Z. Yo les enseño esto, chicos, para que cuando ustedes estudien en algún libro o googlean en internet, de repente van a aparecer estas estructuras. Y lo que hace referencia es que estas estructuras tienen un volumen, no son planas como una hoja, no, son como nosotros que tenemos volumen. De la misma forma son estas estructuras moleculares. Entonces, los palitos a los que yo acabo de encerrar en color amarillo son aquellos que están en el plano y que están paraditos. Sin embargo, la línea que está segmentada hace hincapié a que este enlace que tiene el carbono está hacia atrás. Entonces, aquí tenemos atrás, aquí lo tenemos en el plano, y cuando hablemos de esta línea que está más negrita, es que nos está queriendo decir que este enlace que tiene el carbono está hacia adelante. Por lo tanto, lo más ennegrecido nos indica que está hacia adelante. Y es así como nos damos cuenta que estas moléculas tienen un espacio tridimensional, tienen volumen, no son planas como una hoja, ¿ya? Sino que tienen una dimensión volumétrica. ¿Dudas respecto de eso, tercero medio? O sea, segundo medio. ¿Dudas respecto a lo que acabo de explicar de esta disposición espacial del carbono? No, profe. ¿No? Ya, Valentina. Entonces, hago hincapié en esto porque una posible pregunta de prueba podría decir, ¿qué significa la línea segmentada dentro de la siguiente estructura? Y yo les pongo una figura. Entonces, lo que ustedes deberían responder es que el enlace que está formando el carbono, en este caso con el hidrógeno, tiene una disposición hacia atrás.
¿Ya? Si les pregunto por la línea que está más negrita, es que la disposición es adelante, y si les pregunto por estos palitos, que son los que siempre dibujamos, es que están en el plano, ¿ya? Por lo tanto, una vez realizado este resumen de la clase anterior, ¿ya? Vamos a determinar que los compuestos orgánicos siempre, siempre, siempre están en presencia de carbono. Si no hay carbono, no hablamos de moléculas orgánicas. Por lo tanto, según lo anterior, díganme, ¿cuál de los siguientes compuestos serán orgánicos? Vamos a ponerle número para que ustedes me puedan ir diciendo. Este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, y hasta ahí llegamos. ¿Cuál o cuáles de esos siguientes compuestos son orgánicos, chicos? El 1, el 3 y el 5. El 1, el 3 y el 5. ¡Excelente! Muy, muy bien. Por lo tanto, vamos a encerrar al número 1, al número 3 y al número 5. Para todos los compañeros y compañeras que no tengan la facilidad todavía de identificar estos compuestos orgánicos, vamos a establecer que la definición de un compuesto orgánico es aquel que tiene al menos un átomo de carbono. Por lo tanto, lo que nosotros inmediatamente hacemos para poder determinar si son o no compuestos orgánicos, buscamos esta C. En el dióxido de carbono tenemos un carbono, entonces es un compuesto orgánico. El agua no es un compuesto orgánico porque él solamente tiene átomos de hidrógeno y de oxígeno. El monóxido de carbono también tiene átomos de carbono. Y el metano, que es el número 5, tal cual nos dijo la compañera, también tiene compuesto de carbono, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos compuestos que yo les mostré tiene diferentes estructuras. Y si nos vamos específicamente a la estructura del metano, nos vamos a dar cuenta de esta disposición espacial que yo les estoy contando. Tenemos este átomo central, donde el átomo que está en negro es el carbono. Es decir, ese es mi átomo principal. Mediante él se están uniendo estos hidrógenos. ¿Y de qué forma se unen? Uno se une hacia atrás, que sería esta línea segmentada, ya que vamos a poner con rojito ese hidrógeno que está ahí atrás. Tenemos un hidrógeno hacia arriba, un hidrógeno hacia adelante y un hidrógeno en el plano. Es decir, se cumple la tetravalencia del carbono, porque tengo un carbono y ese carbono está formando 4 enlaces. ¿Y cómo se llamaban los compuestos que estaban compuestos básicamente por carbonos e hidrógenos, chicos? ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Los vimos la clase pasada. La Fernanda quiere ahí contestarnos. Vamos, Fernanda, anímate. Ya. Si no se recuerdan, la familia que forman el carbono con el hidrógeno se llaman hidrocarburos. Hidro de hidrógeno y carburo de carbono. Por lo tanto, todos aquellos elementos que estén mezclados de hidrógeno con carbono, vamos a denominarlos hidrocarburos. Y de eso se trataba la actividad que yo les propuse la clase anterior. ¿Mediante qué la íbamos a relacionar? Mediante una cadena que estaba compuesta por 9 carbonos, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hicimos básicamente es aprender esta fórmula general que decía que los carbonos, según N, iban a ser igual a 2N más 2. Entonces nosotros dijimos, por cada carbono que nosotros tengamos, tengo que calcular la cantidad de hidrógenos. Y como yo dije que eran 9 carbonos, significa que nuestro N es igual a 9. Por lo tanto, si yo digo C9, H, 2 por 9 más 2. Matemáticamente, primero la multiplicación, luego la suma. 2 por 9 serían 18 más 2, 20.
Por lo tanto, este carbono tiene 20 hidrógenos a su alrededor, pero no es solo un carbono, sino que son 9. ¿Qué es lo que primero vamos a hacer? Tal cual ustedes me lo enviaron al correo, todas las tareas estaban muy bien hechas, ¿ya? Recuerden que los que todavía no la hayan entregado tienen posibilidad de hacerlo. Tenemos que dibujar 9 estructuras de carbono. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a correr la camarita para acá, y 9. Entonces estos carbonos tienen cada uno ya asociado a un hidrógeno. Pero ¿cuántos hidrógenos tenemos en total? Tenemos que poner 20 hidrógenos y los vamos a distribuir de una manera simétrica, es decir, si los pongo arriba, tienen que ir también abajo. Entonces vamos a poner los hidrógenos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pero tenemos que llegar a 20. Por lo tanto, a los costados le vamos a poner 19 y acá 20. Si ustedes me presentaran esa estructura, yo daría la mitad nomás de puntaje. ¿Por qué? Porque estos carbonos con los hidrógenos, recuerden que se unen mediante enlaces covalentes. Por lo tanto, si yo no les pongo esta rayita de la cual yo les hablaba, no estarían unidos. Entonces, para unirlos, lo que hacemos es poner estos enlaces. Ponemos los enlaces de los carbonos con los hidrógenos. ¿Estaría completa mi estructura hasta ahí, chicos y chicas del segundo medio? ¿Estarían completos esa estructura? No, le falta el de los que unen los carbonos. Le faltan también, porque si yo no uno los carbonos, entonces no estoy diciendo que son todos una cadena. Tengo que unir también cada carbono. Entonces vamos a utilizar otro colorcito para unir los enlaces. Si ustedes cuentan cada carbono cuántos enlaces tiene a su alrededor, se van a dar cuenta que son 4. Por lo tanto, se cumple la tetravalencia del carbono, que es esa capacidad de formar 4 enlaces a su alrededor. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Ya, excelente. Entonces, vamos a comenzar con el carbono en la naturaleza. Si ustedes se dan cuenta, esta es una forma que yo tengo de decir, las estructuras de carbonos tienen esta forma, así las puedo dibujar, ¿ya? Sin embargo, nosotros no somos capaces de ver estas estructuras a nuestro alrededor. Sin embargo, en la naturaleza hay muchos compuestos que están formados de carbono que nosotros no evidenciamos la estructura, pero sí sabemos ya de qué están compuestos. Y en este caso vamos a tener el carbono en la naturaleza. Tal cual como muestra esta imagen, es el ciclo del carbono. Dentro de este curso de segundo medio y de química específicamente, no vamos a estudiar el ciclo de carbono propiamente tal como aparece en la imagen. Solamente tenemos que tener en claro que nosotros como seres vivos ya dependemos del carbono. ¿Por qué? Porque cuando nosotros respiramos, ya, y las plantas respiran a través del proceso de la fotosíntesis, generamos ya este ciclo del carbono, que si ustedes se dan cuenta en la imagen, obviamente tiene todo que ver fotosíntesis, combustión, energía, combustibles fósiles, ya los descomponedores que nosotros tenemos en la Tierra son capaces de generar todo el oxígeno ya para que nosotros podamos respirar. Entonces, este ciclo del carbono es fundamental para todo el desarrollo de nuestra vida. Sin embargo, desde una perspectiva más química y menos biológica, también podemos saber que en la naturaleza encontramos diferentes compuestos orgánicos, ¿ya? Pero no los encontramos así como, oh, mira, allá va un carbono, o mira, ahí tengo un carbono con un hidrógeno. No lo vemos de esa forma, sino que nosotros conocemos más bien las estructuras que corresponden a eso. Y dentro de ellos
vamos a encontrar estas formas alotrópicas del carbono, que es este carbono formando un compuesto con un nombre específico y con características determinadas. Tal cual como dice aquí el último párrafo, en la naturaleza podemos encontrar el carbono formando parte de otros compuestos orgánicos, pero también es posible encontrarlo como elemento químico en diferentes formas, como el grafito y el diamante, que se consideran formas alotrópicas del carbono, pues están formados solamente por átomos de carbono y se diferencian entre sí en la forma que están enlazados sus átomos. Este es el eje principal de esta clase y donde yo quiero que ustedes tengan toda su concentración ya bien, que estén todos bien atentos y podamos concluir en qué se parecen y en qué se diferencian las siguientes estructuras. Las formas alotrópicas del carbono que vamos a estudiar el día de hoy son tres: el grafito, el diamante y el fulereno, ¿ya? El grafito, si ustedes se fijan en la imagen, es este de aquí, que son estructuras como que se van, como escalas que se van poniendo unas sobre otras, el diamante, que es como si tuviéramos un cubo, y finalmente el fulereno, que es parecido como a estas pelotitas de fútbol. Estas tres formas alotrópicas del carbono quieren decir que son compuestos cuya base principal es el carbono, ¿ya? Es decir, son compuestos orgánicos. ¿Por qué los vamos a estudiar? Porque tienen características muy particulares que nos van a permitir a nosotros saber cuándo estamos en presencia de estructuras que sean carbonatadas. Entonces, el primero que vamos a estudiar es el grafito. El grafito, basta obviamente indicar que es una forma alotrópica del carbono, ¿no? Eso quiere decir que todos los componentes de este grafito son ya carbonos y se corresponden a una red de anillos que van formando láminas entre sí. Tal cual como se muestra en esta imagen, chicos, que tenemos acá, cada uno de estos carbonos, que está determinado por estas pelotitas, ya que representan este carbono, se unen entre sí, formando estructuras laminares. Si ustedes se dan cuenta, estos anillos que forman tienen en total 6 carbonos cada uno de ellos. Entonces, cuando formamos este anillo tiene la capacidad de juntarse con otro y de juntarse con otro. Y quizás al formar esta lámina se juntan con otro y van creciendo en estructura, es decir, como que voy teniendo diferentes niveles. Y a esa estructura nosotros le denominamos grafito. Y obviamente tenemos que hablar de que la fuerza que mantiene unidos a estos elementos de carbono dentro de este compuesto, que se llama grafito, son fuerzas intermoleculares. ¿Qué serán las fuerzas intermoleculares, chicos? ¿Quién sabe qué son estas fuerzas intermoleculares? ¿Nadie por ahí? ¿Las fuerzas negativas y positivas? Ya tiene que ver con los polos, como dice Valentina. Las fuerzas intermoleculares es esta unión que va a existir entre carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Por lo tanto, se van a referir al enlace que las mantiene unidas. ¿Mediante qué? Mediante estas fuerzas positivas o negativas que nos decía la compañera. Ya, por lo tanto, todas estas fuerzas intermoleculares, que son las que se producen entre moléculas, son aquellas que permiten construir una estructura ya de manera laminar. Ya cada vez que yo les pregunte de fuerzas intermoleculares, hago referencia a la unión que hay entre moléculas dentro de un compuesto, ¿ya? Y obviamente vamos a encontrar dos tipos de grafitos. Grafitos que son hexagonales, es decir, estas estructuras de 6 carbonos, ¿ya? Y carbonos que son romboédricos, ¿ya? Y esos romboédricos son estructuras menos estables. Eso quiere decir que no las vamos a encontrar tanto. Las que son más comunes y más estables son estas estructuras que yo les muestro en la imagen, correspondientes a estructuras hexagonales. Ejemplo del grafito, todos aquellos tenemos en la casa un lápiz mina.
ese lápiz mina está compuesto por materia carbonatada. El grafito es aquel que nos permite escribir con ese lápiz mina que nos acompaña desde, no sé, como desde los 2 años cuando empezamos a escribir con un lápiz mina. ¿Ya? Así que es importante que ustedes evidencien que a su alrededor también encontramos el carbono y no siempre como estas moléculas microscópicas, sino que también en la rutina diaria. Así como hablamos del grafito, vamos a explicar ahora el diamante. Ya hay chicas o ya mujeres o hombres que nos pueden gustar un poquito las joyas, y el diamante es una forma alotrópica del carbono, es decir, está compuesto por moléculas que se unen a través de una red tetraédrica. Esta red tetraédrica es el cubo que yo les presenté al principio, donde dice que en cada uno de sus vértices, es decir, en cada una de sus esquinas, vamos a tener carbonos que se van a ir uniendo de una manera específica para formar una estructura en forma de cubo. Esta estructura ya no es laminar como la que vimos anteriormente en el grafito. El laminar significaba una capita, otra capa, otra capa. Esta estructura es un cubo, por lo tanto es mucho más dura, es rígida. Y esta rigidez permite caracterizar al diamante como el elemento más duro dentro de la naturaleza. De los elementos compuestos por el carbono es el más duro. ¿Ya? Eso quiere decir que yo no lo puedo romper ni quebrajar fácilmente, porque es una estructura que está tan compacta que sus fuerzas intermoleculares son demasiadas. Entonces, para yo lograr romper uno de esos enlaces, necesito mucha energía, ¿ya? Entonces, esta materia carbonatada, que es el diamante, en su forma alotrópica, los vamos a encontrar de dos formas. Podríamos hablar del diamante natural, que es el que nosotros vamos a encontrar en la naturaleza, ya con mucha suerte, eso sí, y el diamante sintético, que es aquel que se produce a nivel de laboratorio bajo diferentes reacciones químicas, ¿ya? Recordemos entonces que el grafito lo podíamos encontrar de una manera hexagonal y romboédrica, mientras que el diamante, su estructura sigue siendo un cubo, es muy rígida, pero la forma de obtención de manera natural y de manera artificial, donde tenemos el diamante sintético a nivel de laboratorio. Hasta ahí, ¿preguntas sobre el diamante o sobre el grafito? Segundo medio. Profe, ¿es verdad que no me acuerdo si era en Júpiter o en Saturno que llovían diamantes? ¿Tú crees que será verdad? No sé, yo vi un dato por ahí, pero no me ¿Dónde acuerdo lo muy vio? bien. Cuénteme. No sé, es que siempre me veo datos curiosos y ahí me salió como... Datos curiosos. Yo no había escuchado que lloviesen diamantes, así que voy a consultar mi bibliografía para ver si no lo veo tan probable. Tal vez se asemeja a la estructura de un diamante, pero no lo sé si así como llover diamantes. Sin embargo, lo vamos a estudiar, Valentina, para poder compartirlo la próxima semana. ¿Le parece? Para que descubramos si ese mito o era realidad. Ya. ¿Ya? Entonces, chiquillos, ¿dónde podemos encontrar este diamante? En la naturaleza y también en alguna de las joyas que ustedes puedan tener. Ya de repente vemos estos cantantes, los reggaetoneros ocupan hartos blin blin, harto oro, y también dentro de ello podemos encontrar algunos diamantes. Yo no tengo un anillo de diamantes, yo tengo solamente un anillo de plata, ¿ya? Pero para que ustedes se vayan dando cuenta que estas formas alotrópicas del carbono es cómo este carbono se puede evidenciar en otros elementos u objetos dentro de la cotidianeidad, ¿ya? Y por último, vamos a ver al fulereno. El fulereno es una forma de ver al carbono, una forma alotrópica también, pero este compuesto es un poco más difícil ya estructuralmente. ¿Por qué? Porque en el grafito habíamos hablado de estas láminas, ¿cierto? Después en el diamante hablamos de estos cubos que eran muy rígidos. Sin embargo, el fulereno
no fue descubierto hace mucho tiempo como el diamante y como el grafito. Son estudios ya más recientes, no de este año, sino que de años anteriores, ¿ya? Pero que establecen que tiene una estructura parecida a una pelota de fútbol. Si ustedes se fijan en la imagen, esta red comienza a ser más esférica, ¿ya? Y habla de muchos carbonos unidos, también de estructuras hexagonales, pero unidas formando esta esfera. Entonces, lo que pasa con este fullereno es que estos carbonos que se van uniendo dan una estructura de esfera, pero cuando comienzan a aumentar ya su cantidad de carbonos dentro de esta estructura, se comienzan a achatar. ¿Por qué? Porque hay una fuerza intermolecular que quiere juntarlos. Y cuando se empiezan a achatar, esta forma de esfera baja a ser una forma de elipse. Por lo tanto, las dos formas que nosotros podemos encontrar dentro del fullereno es una forma de esfera, tal cual la pelota de fútbol que ocupamos todos, o una elipsoide, que es cuando se empiezan a achatar los polos. Si ustedes se fijan en la imagen, la estructura A, ¿ya? Es bien redondita, ¿ya? Tiene Como un hexágono. como un hexágono, igualito con volumen. Sin embargo, cuando llegamos a la letra E, a medida que pasamos por todas esas estructuras, cuando vamos aumentando la cantidad de láminas de carbono, ¿qué es lo que vamos a tener? Que los polos se empiezan a achatar un poquito. Y esa es la estructura de elipse que vamos a encontrar en el fullereno. Por lo tanto, son compuestos carbonatados, pero relativamente nuevos, ¿ya? Así que sus propiedades todavía están en estudio. Propiedades como cuáles, podríamos decir si son buenos conductores de la electricidad, si serán o no serán estructuras rígidas como el diamante, si los podríamos tener presentes en la naturaleza, ya porque recordemos que el grafito lo evidenciábamos en esta mina con la cual nosotros escribimos, el diamante, en estas joyas que yo les hablaba, y el fullereno todavía estamos en ese descubrimiento y aprendizaje de saber dónde lo podríamos encontrar. Sin embargo, es una de las 3 estructuras alotrópicas del carbono más importantes. Hasta ahí, segundos medios. ¿Preguntas de estas estructuras? ¿Se entiende entonces, Valentina? Sí. Excelente. Si se fijan, hoy día dejamos un poquito atrás estas estructuras de carbonos con hidrógenos. Sin embargo, no porque no las vayamos a ver más, sino que porque tenemos que comprender también que este carbono proviene de la naturaleza, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de compuestos orgánicos, siempre vamos a tener presentes este carbono. Ahora que nosotros estamos cuidando mucho más el medio ambiente, ustedes tienen que haber escuchado hablar del compostaje, ¿cierto? Y esta forma de reciclar es tener en una meseta, ¿ya? Una cierta cantidad de lombrices o de descomponedores, como les hablaba yo en el ciclo del carbono, que sean capaces de convertir basura en un abono. Y esta basura que nosotros le tiramos a esta meseta que yo les cuento, son compuestos orgánicos. ¿Dónde más podemos encontrar los compuestos orgánicos, chicos? En todas las verduras y las frutas. Todas aquellas frutas y verduras están hechas de compuestos orgánicos, es decir, son ricas en carbono. Por lo tanto, lo que yo hago al reutilizar y al reciclar, ya a partir de este compost, es decir, voy a tener menos basura, ¿ya? ¿Para qué? Para tener menos contaminación con el dióxido de carbono, ¿ya? Eso es lo que nosotros estamos buscando con la reducción de gases contaminantes como el metano. Todo aquello que tenga carbono puede ser reciclado, ¿ya? Entonces, así como yo les hablé durante esta clase de las actividades que había dejado la clase anterior, de estas formas alotrópicas del carbono, les traigo una tarea, ¿ya? Y la actividad corresponde en lo siguiente. Esta actividad yo la saqué del libro de segundo medio, ¿ya? Con el que trabajamos en el colegio. No sé si todos lo tengan, por lo tanto yo la puse aquí, no voy a especificar la página porque la van a tener obviamente disponible en nuestra presentación. Y lo que yo quiero es que de manera personal
o en parejas, si quieren pueden trabajar de a dos, eso va a depender de la conectividad que tengan ustedes, de su internet, y si es o no complicado llamarse o juntarse a través de una camarita para poder hacer la tarea, que averigüen acerca de los nanotubos de carbono, ¿ya? Entonces, obviamente, esta actividad, lo que quiero básicamente que especifiquen, tal cual como dice la letra A, es ¿qué son los nanotubos de carbono? Si tienen algo similar con el grafito que nosotros utilizamos, ¿cuáles serán las semejanzas y las diferencias? Si está considerado como una forma alotrópica del carbono, ¿ya? ¿Y qué aplicaciones tiene? ¿Bajo qué apartado vamos a estudiar esto? Bajo lo que nos dijo una fuente aquí en BioBio Chile que decía, queremos utilizar los nanotubos en dos sentidos. Uno, para mejorar la capacidad estructural del hormigón y otro, para aprovechar sus propiedades de conducción de la electricidad. Por lo tanto, yo quiero que ustedes averigüen a través de internet, a través de bibliografía, si alguien no tiene para conectarse, lo voy a comprender, pero lo bueno es que se podrían ayudar entre todos para formar una linda tarea. No es un gran trabajo, chicos. Lo que yo quiero es que básicamente en su cuaderno ustedes me escriban qué son los nanotubos de carbono, si tienen alguna similitud con el grafito, con el diamante, con el folereno, ¿ya? Y obviamente que me hablen de la estructura. ¿Cómo será un nanotubo de carbono? Ya su nombre nos está indicando que podría tener una estructura de varilla, ¿cierto? Como un tubo. Sin embargo, quiero saber qué es lo que ustedes podrían averiguar y con qué me sorprenden en este desarrollo de la actividad. ¿Ya? ¿Se entiende la tarea? Sí. Sí, Valentina, entonces Matías, que está por ahí, don Claudio, eché de menos hoy día al señor Dylan, creo que no se conectó. No se conectó, no lo veo por aquí. Saray, Juan Pablo, Isaías, Miguel, Mateo, Héctor, Montserrat, Ailín, ¿se entiende? Tírenme un dedito. Ailín me tiró un dedito al tiro, está muy atenta, excelente. ¿Y los demás? Francisca, Joaquín, Tania, Gonzalo también está por ahí, muy bien. Francesca, espero sus tareas segundos medios. Recuerden ya que todos los contenidos son importantes, por lo tanto, no porque estemos en octubre nos vamos a despreocupar, tenemos que seguir con este aprendizaje online, ¿ya? Gracias entonces por haber participado de esta clase, por la asistencia, espero que les haya gustado. Y obviamente nos vemos la próxima semana. Cualquier duda, pregunta, justificación, algo que quieran comunicarme, nuestra vía es el mail, ¿ya? Donde mismo me envían las tareas, nos podemos estar comunicando. Aquí está. ¿Ya, chicos? Entonces les dejo mis cariños. Cuídense, que tengan una preciosa y cortita semana. Que estén muy bien y muchas gracias por participar en la clase. ¿Ya? Chao, profe, cuídese. Chao, Camila, que esté bien. Profe. Chao a todos. Chao, Chao, Gonzalo. profe, que tenga lindo día. Igual ustedes, chicos, cuídense mucho.